Estamos con Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín. Gracias. Aquí estamos de regreso de todo un poco y estamos en comunicación con el doctor Ricardo Alfonsín. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, Rubén? ¿Qué dice? Encantado Hoy, de saludarlo. igualmente, y bueno, lo convoco para... están pasando muchas cosas, ¿no? Un Sí. espectáculo grotesco del presidente en el Muro de los Lamentos, cuando rechaza la bandera argentina y termina siendo como un ciudadano israelí, ¿no? Esta cosa, siendo que es el presidente de la nación, ¿no? Pues si fuera otra persona con otro Sí, rol, por claro, ahí pasaría desapercibido, pero tiene el rol claro. de presidente de la nación y está en una nación que está en guerra con el peor genocida de la tierra. Sí. Es algo, yo no sé qué es la sensación que le da a usted, pero a mí realmente me... Ah, bueno, a mí me preocupa mucho este señor que nos ha metido en esta guerra, ¿no? En la que nosotros no tenemos nada que ver. Se pueden fijar posiciones, las que quiera cada uno, pero sin comprometer a la Argentina como la ha comprometido este señor. Y yo creo que la compromete para quedar bien con Estados Unidos, ¿no? En el fondo, porque piensa que Estados Unidos le puede dar una mano para poder salir de la situación desastrosa a la que está llevando la economía. Es muy grave. Bueno, no entiende este señor, no entiende, es como si no se diera cuenta, es como si se manejara pensando simplemente en cómo puede quedar bien él y resolver sus problemas sin preguntarse por las consecuencias que tiene para el país, las cosas que él hace, ¿no? Y lo preocupante es que encima, desde la oposición, esta es la verdad, yo no escucho críticas frente a estas No, cosas que ocurren, ¿no? No no, escucho hay críticas. silencio total. No dice, por ejemplo, qué piensan sobre lo que hizo Milei, cómo comprometió a la Argentina en este tema, salvo algún sector de la oposición, ¿no? Sí, Fuerza Patria, pero la llamada oposición amigable o dialogista, ¿qué piensan? ¿No? ¿Piensan que no hay que decir nada? ¿Que esto no tiene consecuencias para el país? De oposición Eh, tienen el nombre nada más, me parece, ¿eh? mire, yo diría que además de que de oposición tienen poco, porque han acompañado a la mayoría de las decisiones, deberían expresarse a favor o en contra, pero que digan algo acerca de lo que está pasando en el mundo, así como cuando Milei decidió salir de los BRICS se callaron la boca, no dijeron nada. Eso fue un error histórico. ¿Y dónde estaban? En la Luna de Valencia, en la oposición, que no decían nada. Un error histórico. Así como el acuerdo celebrado con Estados Unidos, el de inversiones y comercio, es muy dañino para la Argentina. No dicen nada, ¿no? No dicen nada. Bueno, así nos va, ¿no? Yo querría que la sociedad fuera un poco más exigente con la política en general y con la oposición también en este caso. Está empezando a ser más exigente con el gobierno, pero muchas de las cosas que están pasando, Rubén, son responsabilidad del gobierno, pero también de la oposición, ¿eh? Sí, 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 Y, sí. y la verdad que no, la sociedad debería exigirles esto, porque después, claro, ellos, la oposición, aprovechando un poco el hecho de que la sociedad se olvida, bueno, se camuflan o se presentan como si ante la sociedad en una elección, como si siempre hubieran estado cuestionando, criticando, no lo sé, ¿no? Pero bueno, esto no es bueno para la política, mi hijo. Cada uno que fije su posición y que la sociedad las conozca para saber cuándo vota qué es lo que está votando. Ahora, Ricardo, hay posibilidades, bueno, porque hay, bueno, un montón de organizaciones sociales, hay partidos de izquierda, partidos Sí. de centro que están bastante descontentos con las políticas que está llevando el gobierno. ¿Hay posibilidad de hacer un gran frente donde primero esté la patria? Sí, lo de los partidos de centro yo les preguntaría concretamente
qué posiciones tienen respecto a los temas importantes, porque detrás de esa categoría, el centro, se pueden ocultar posiciones que de centro no tienen nada. Yo Claro, quisiera, por ejemplo, que digan, bueno, a ver qué piensan del sistema tributario argentino, quién tiene que hacer el mayor esfuerzo, a ver qué piensan del rol que debe cumplir el Estado en la economía, de la que tanto dependen las condiciones de vida de la gente, que digan qué piensan de la deuda externa, si esta deuda se puede pagar sin sacrificar a cientos de miles de compatriotas nuestros, o se la puede pagar sin que nadie sufra. Bueno, que expliquen, que fijen sus posiciones, que digan qué hay que hacer con los recursos naturales, que digan qué hay que hacer con la estructura productiva del país. ¿Hay que industrializar el país? Si dicen que sí, ¿quién lo hace? ¿El mercado o lo hace la política o lo hacen los gobiernos? En todo el mundo hicieron los gobiernos, nunca hubo un proceso natural, espontáneo, promovido por el mercado de industrialización. Bueno, que se expresen con eso. Ahora, después sí, yo creo que se están dando las condiciones debido a la disconformidad de la sociedad, cada vez está más enojada la sociedad con las políticas del gobierno, cada vez más desahuciada, cada vez más con menores expectativas, y sí creo que va a haber un reclamo mayoritario a favor de la construcción de un frente que permita que haya una alternativa que sea capaz de encauzar los problemas graves que este señor va a generar persistiendo en estas políticas, porque no creo que cambie no va a cambiar hasta el fin de mandato va a seguir aplicando estas políticas. Ricardo, Federico Storani lanzó con otra gente hace unos días el radicalismo auténtico, la corriente auténtica del radicalismo. Sí. ¿Qué perspectiva o qué opinión tiene? No existe desde hace rato ya esa corriente. No sé si habrán presentado en la sociedad, pero el radicalismo auténtico existe en esta de Casela, el Changuy Cáceres, yo diría que existe ya desde el 2015. Bueno, bienvenido sea ahora que se hagan más públicas las críticas. Yo coincido con lo que dijo Torane respecto de que no se puede acompañar a Milei. Ahora digo también que la Unión Cívica Radical debe desandar el camino recorrido y debe volver a ser un partido popular. Tampoco se puede acompañar al PRO. Porque para mi gusto están trabajando muchos en la Unión Cívica Radical para reconstruir lo que era Juntos por el Cambio. Yo soy muy respetuoso de todas las ideologías, y por supuesto de los dirigentes que adhieran a esas ideologías, pero soy respetuoso de las mías también, y además no tienen nada que ver esas ideologías con lo que la Unión Cívica Radical significa, ¿no? Claro. Muy preciso lo que está diciendo, ¿no? No sea cosa que sea una manganeta para revivir al PRO, ¿no? Bueno, yo creo que eso era Provincias Unidas, era revivir Juntos por el Cambio, no se sumó Macri, pero otros del PRO sí, y yo creo que Macri, bueno, ya, a ver, sin perjuicio del respeto, ¿no?, que me merece quien piensa de manera diferente a la que debería pensar un radical, pero ya ahora es cada vez más difícil justificar un acuerdo con Macri después de que Macri se ha juntado, se ha reunido, se ha aliado con Milei. Claro. Y además lo sigue sosteniendo. Y lo sigue sosteniendo, y que acompaña el rumbo, que hay que hacer no sé qué tipo de correcciones, que no hay que tener, y no tiene que haber internas, sí, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del proyecto de país, coincide. Bueno, entonces, ¿me pueden explicar cómo ahora pueden algunos radicales disimular la contradicción que existe? Porque desde el 2015 hasta el 2019 lo hicieron, pero ¿cómo ahora pueden disimular la existencia de contradicciones grandes entre lo que representa el pensamiento del principal líder del PRO y la Unión Cívica Radical? Bueno, yo creo que ahora no se puede disimular más. Si han corrido definitivamente el partido hacia posiciones que son las del PRO, cercanas a las de Milei, bueno, que lo digan, hijo, lo digan públicamente, eso es lo que corresponde. La verdad es que sí, han entregado el partido, ¿no? Y
hay algunos que están planteando diferencias. Por ejemplo, si a mí me dijeran qué sector yo veo que puede promover alguna actividad que genere una discusión interna en la Unión Cívica Radical acerca de la necesidad de desandar el camino recorrido, yo diría que está por evolución, pero tiene el lado de evolución. Ese sector es evolución, para decirlo bien. Ahora, es minoría. El partido está controlado hoy por gente que yo creo que no sabe lo que es la Unión Cívica Radical. Fíjese lo que le digo, Rubén, no sabe lo que es la Unión Cívica Radical. Ni siquiera ha leído un libro acerca de la Unión Cívica Radical, ni siquiera los libros de Alfonsín a los que le hacen homenaje. Simplemente cree que la Unión Cívica Radical es una herramienta electoral. Y como en este momento el peronismo es el que gana, hay que estar en contra del peronismo. Pero simplemente porque hay que ganar elecciones. Así que bueno, eso es la negación del concepto de partido político, digamos. Partido político no es solo una herramienta electoral, una institución que participa en una elección. Es una institución que participa en una elección, pero para hacer tal o cual cosa, no cualquier cosa, ¿no? Eso ahora, para la Unión Cívica Radical, las ideas, los programas, para los que están controlando el partido desde ahora y desde hace ya tiempo, es incidental, eso no tiene importancia. Bueno, así nos va. Bueno, lamentablemente, bueno, hay que hacer una reconstrucción de la nación después de esto, ¿no? Claro, esto en algún momento se va a caer, pero el tema es el día después, ¿no? Exacto, yo digo que no es tan difícil ganar la elección, y lo más difícil es gobernar después. Y cuando critico a las contradicciones en la política, el hecho de que hoy digan una cosa y después digan otra, cosa que ha pasado con mi partido también, también puedo decir lo mismo de los empresarios, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan cuando reclamaban respeto a las instituciones, diálogo, seguridad jurídica, los empresarios? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Las grandes corporaciones. ¿Y ahora qué hacen? Se callan la boca. Ahora cuando asisten a un acto convocado por Milei en alguna de las instituciones que reúnen empresarios o sectores financieros, y Milei dice barbaridades de la oposición, le dice nido de ratas al Congreso, o le dice que son gusanos, parásitos, bueno, se celebran, festejan, pero ¿cómo? ¿Y eso es diálogo? ¿Eso es confiable para un país? Un comportamiento de estas características, un presidente. Estamos todos locos, ¿no? No, nunca les importó eso en el fondo. Lo único que les importaba era que los gobiernos apliquen políticas económicas que satisfagan sus intereses. Y yo los comprendo porque son empresarios, para eso están, para defender sus intereses. Pero que no nos quieran hacer creer a nosotros que les preocupa la República, las instituciones, eso no les preocupa. No, Ricardo, yo sabe que veo, noto a veces hablando con algún empresario o con algún industrial, que más allá del perjuicio económico que puedan tener, porque nunca ganaron más guita que con el peronismo, más allá del beneficio económico o el perjuicio económico que tiene, es ideológico, ¿no? Ellos quieren ese tipo de país, ¿no? Sí, es ideológico, digamos. Lo que quieren es defender sus intereses. Lo que pasa es que a veces ni siquiera saben bien cuáles son las políticas que mejor lo defienden. Claro, aparte se perjudican. Sí, pero al principio no, como al principio se benefician y como al principio los discursos dicen que están encaminadas a alentar la producción y alentar el crecimiento y favorecer la inversión, bueno, se entusiasman y después se dan cuenta que esa política que se implementa con ese propósito tiene resultado distinto. Ahora se dan cuenta cuando ya es tarde, después de que se le hizo mucho daño a la sociedad, incluso a sus propias empresas. De todas maneras hay que distinguir entre las grandes corporaciones y la pequeña y mediana empresa. Para mí estos son los actores principales desde el punto de vista económico en un país. La pequeña y mediana empresa me ha tocado hablar con empresarios que te decían que se estaban fundiendo, pero que el camino estaba bien. Entonces no entiendo, ¿viste? Sí, bueno, sí, lo mismo decían con Martínez Dios. Y después se dieron vuelta, yo me acuerdo. Yo pertenezco a los viejos meados, ¿no? Yo me acuerdo de la dictadura. Todos los empresarios que celebraban, sacaban solicitadas en los diarios,
aprobando la dictadura, celebrando el golpe del Estado del 76, y después al final de la dictadura terminaron diciendo que bueno, que era un desastre, que había la política, esa política que habían defendido, ¿no? Cuando ya era tarde, porque las decisiones se habían tomado, ahí recién se daban cuenta de los desastres que habían acompañado. Bueno, ahora les va a pasar lo mismo. Les va a pasar lo mismo, ya empieza, bueno, ya conocemos que hay empresas importantes que han desinvertido, se han tenido que ir, y va a seguir ocurriendo esto, lamentablemente, porque este señor no va a cambiar su política. Así es. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, por siempre estar atento. No, Rubén, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme, Rubén. Igualmente, Ricardo. Chao, chao. Espero que les haya gustado la entrevista. Estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar. También estamos en YouTube como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes. Y bueno, ahí si quieren ponerle me gusta, compartir, hacer sonar la campanita y suscribirse, bueno, seremos agradecidos. Es gratis. También estamos en Instagram como Rubén Daniel Cian 91.5. También si gustan darle me gusta, suscribirse, también está muy bueno. Y en Facebook lo mismo como Rubén Daniel Cian. Gracias por estar, gracias por acompañarnos y hasta luego.